La sevillana Alicia Bululú inauguraba el pasado viernes el ciclo familiar Cuentos de la Biblioteca. En este día de la narración oral charlamos con ella para que nos cuente los pormenores de esta bella profesión de cuentera. Bueno, Alicia, ¿qué eres? ¿Cuentista, cuentera? Cuéntame, ¿cómo te defines a ti misma? Pues cada vez más como narradora oral. Antes apostaba mucho por la palabra cuentera, pero es verdad que por llegar a una no me saldrá. Unanimidad con los compañeros, creo que es más fácil si se dice narradora oral, porque así estamos como más unidos, o al menos yo me siento más conectada con la profesión. ¿Crees que está reconocida vuestra profesión? Creo que hay sitios donde se reconoce, pero en la mayoría de los sitios no. Creo que nuestra profesión tiene un problema y es la falta de dignidad absoluta con respecto a lo que hacemos. Hay muy poca dignidad, y con esto hablo de sueldos, de condiciones laborales, de público en muchos casos que no respeta o no conoce de verdad el trabajo y no le da la importancia que yo considero que tiene como trabajadora y narradora que soy. Y precisamente, ¿qué es y qué no es un cuentacuentos? Cuando Para estamos mí, hablando, perdona, para público infantil sobre todo, ¿no? Para mí, hablando de los narradores orales en el ámbito familiar, habría dos cosas que los diferencian, sobre todo con respecto del resto. Una son las condiciones laborales. Yo considero que un profesional es aquel que tiene unas condiciones laborales que son buenas. Con esto quiero decir que está dado de alta en la seguridad social, que está metido dentro del sistema legal de trabajo. Ya puede ser un contrato con una empresa, un autónomo, lo que quiera, pero unas condiciones legales que estén amparadas dentro de las cosas por las que llevamos tantos años luchando. Y la segunda, un criterio de calidad artística, una persona que tiene inquietudes, que lee mucho, que busca contenidos y que a la vez tiene una propuesta escénica, es decir, que sabe colocarse delante del público, que sabe hablar, que se ha preocupado por formarse y por alimentar esas inquietudes para poder darlas en el escenario o en el suelo o en el lugar donde esté compartiendo historias. Esa era precisamente otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la formación que tiene que tener una persona que se dedica a la narración oral? Yo creo que la formación es el camino que cada uno elige en base a las carencias que tiene. Si yo considero que mi voz flaquea en algunos puntos y eso tengo que mejorarlo, pues debería de formarme buscando una buena logopeda o un logopeda, alguien que me ayude quizás incluso con canto, proyección de la voz a nivel actoral. Esas desde mis carencias. Si noto que a nivel escénico tengo carencias y no sé colocarme o encorvo el cuello, etcétera, buscar por ahí la formación, pero un poco para saber dentro de ti mismo de qué careces y en función de eso elegir un camino formativo. Es verdad que las artes escénicas siempre vienen bien, la formación en voz también es fundamental y luego yo ampararía por una formación buena en animación, bueno, en temas de lectura y folclore, una base sobre todo con respecto a los contenidos que se van a compartir, pero vamos, la formación puede ser tan amplia como inquietudes tenga la persona que narra. En tu trabajo, ¿cómo trabajas? ¿Adaptas los cuentos, la tradición oral? ¿Buscas cuentos nuevos? ¿Te inventas incluso alguna historia? ¿Cómo es tu repertorio, ¿no? ¿O hay un poco de todo? Tengo un poco de todo. Yo soy una apasionada de la tradición oral, me gusta muchísimo. Y procuro que la mayoría del repertorio sea de ahí. Pero es verdad que, sobre todo en bibliotecas, les cuesta mucho entender que esas historias, que antes pertenecían al universo y a las personas que las contaban hoy en día, pertenecen prácticamente a los libros, porque ya no hay tantos cuentos de tradición oral como antes. Entonces, en familia, sobre todo, procuro usar el soporte del libro un poco porque tengan conciencia de que esas historias vienen de un lugar que ha sido leído antes, pero bueno, no tiene tampoco por qué. ¿Público infantil o adulto? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te gusta más trabajar? A mí me gusta todo. No, son distintos desde mi manera de colocarme, no, creo que eso no le tiene por qué pasar a todo el mundo. A mí cada uno me genera una cosa, me suscita algo. El público infantil familiar es muy sincero y eso me fascina. El público adulto me da respeto por la forma que tengo de relacionarme yo con ellos, pero quizás son mucho más agradecidos que el público familiar desde lo que yo pienso.
pero me lo paso bien con los dos, o sea que tampoco... Precisamente has comentado antes el respeto, ¿no? Muchas veces que las familias que tienen, más bien la falta de respeto, ¿no? Que muchas veces demuestran en un evento así, ¿no? Cuando se trata de un cuento, un cuentacuentos para niños. ¿Tú qué recomendaciones básicas harías, por ejemplo, a las familias? Muchas veces igual a ellas incluso también les falta esa educación, ¿no? Esa educación ¿qué les dirías? Oye, no, es que en cuentacuentos hay que comportarse como si estuvieras en un teatro o hay que permitir cierta libertad a los niños de movimiento, no sé, yo creo que muchas veces cae la duda también por parte de las familias. ¿Qué opinas? Como artista. Yo creo que como base, teniendo en cuenta que quien está compartiendo las historias es una persona, creo que ya es suficiente. A veces se creen que es una tele y si piensas que es una tele, puedes pasar de ella, no estás abriendo un diálogo. Yo no soy de las que busca un silencio total pleno, necesito concentrarme, para eso necesito que estemos manteniendo un diálogo. Si quieres hablar con otra persona a lo largo de la sesión, pues quizás no estás en el momento o en el lugar adecuado. Pero creo que con que entendamos que somos personas y estamos dispuestos a hablar y a comunicarnos, con eso yo tendría suficiente, pero a veces nos olvidamos. O a veces quizás los papás, las mamás, las familias están agotadas y llegan al sitio y no se paran a pensar que también es para ellos. Yo cuando cuento las historias no las estoy contando solo para la primera fila, las estoy contando para todas las filas, haya quien haya, niños, niñas, abuelos, abuelas, padres, madres, hijos, hijas, no sé. Entonces, desde esa base, si vamos a compartir historias y vamos a dialogar y todos entendemos ese código, creo que sería suficiente. Otra base es que la persona que contrata o que lleve el entorno también entienda qué es lo que se lleva, porque a veces la dignidad no te la tiene que dar una familia, te la tiene que dar la persona que te contrata. Entonces, no se trata solo de la familia. Desde que tú llegas a una biblioteca o a cualquier espacio, el respeto se nota desde que entras, desde la predisposición que hay, desde lo que se sabe, que hay sitios que llega, todo el guarda o la guardia de seguridad sabe que se vienen a contar cuentos, el bibliotecario o la bibliotecaria ya predispone y sabe, el público, padres, madres, todo el mundo. Entonces, desde ahí sí hay una dignidad y hay un respeto, pero porque somos personas y sobre todo, no de cara a mí, sino de cara a las historias. A las historias hay que tenerle un respeto. Y con eso creo que sería ya, aparte de los demás, más que suficiente. ¿Qué es lo que mejor funciona con los niños? Sé que hay muchas cosas, ¿no? Pero lo previsible, la sorpresa, el bien, el mal, ¿hay alguna, yo qué sé, algún ítem, ¿no? Que siempre funcione, que tenga éxito, que a lo largo del tiempo perdure, no sé? Yo no creo en las llaves maestras, creo que cada público tiene su idiosincrasia. Si tuviera que nombrar algo, diría las ganas. Que yo tenga ganas y que ellos tengan ganas. Si tenemos ganas los dos, la cosa va... ¿Y para tener ganas es mejor que estén los padres con los niños o a veces dificultan ese buen rollo, ese entorno de escucha? Lo mismo, no voy a establecer normas generales. A mí personalmente me gusta que estén los padres, porque yo traigo historias para todo el mundo y confío en que eso pueda entretener y divertir a todo el mundo y hacer pensar y todo lo que hagan las historias y que promuevan a cada uno se lleva lo que quiere de la historia. Yo prefiero que estén y sobre todo hoy en día que a los cuentacuentos, a las sesiones de narración oral se lleva a público muy muy pequeño. Ahí sí es fundamental que esté un acompañante adulto apoyándole en la atención y contándole que se están escuchando historias para que entienda qué es lo que es. Pero si viene solo, difícilmente vamos a llegar a un diálogo. Bueno, ya por último, no sé si te atreverías a hacer alguna recomendación de cuentos que no pueden faltar en la biblioteca de los padres. Bueno, los padres no, de los niños. Es difícil, ¿eh? Pero bueno, por nombrar algunos, decir, mira, esto sí o sí... O sí no puede faltar la experiencia de estar en un sitio buscando historias. Y a partir de ahí, que elijan la que quieran. Pero un lugar donde haya libros en todos los sitios, en todos los rincones. En una casa tiene que haber libros, cuentos en el baño, en la cocina y también un rato de historias en la biblioteca, en una librería. Las historias tienen que estar presentes todo el rato, no es que elijan una, es que haya opción para elegir y a partir de ahí que elijan la que quieran.